El sol de la mañana se alzaba lentamente sobre el horizonte rocoso de la colonia de Artón, proyectando largas sombras sobre el paisaje yermo. La luz de tinte rojizo revelaba un mundo desolado de formaciones de piedra irregulares y polvo de color óxido que se arremolinaba con la suave brisa matutina. Este remoto puesto de avanzada, donde alguna vez se extrajeron minerales para alimentar el insaciable apetito de recursos de la tierra, ahora yacía mayormente abandonado, su silencio roto solo por el crujido ocasional de las estructuras metálicas al contraerse en el frío aire nocturno. El Roy Mar se movía metódicamente a través de su rutina matutina, su rostro curtido mostrando poca emoción mientras recogía agua de los condensadores que había instalado alrededor de su refugio. Alto y delgado, con hombros endurecidos por el servicio militar y ojos que habían visto demasiada muerte. Caminaba con el paso cuidadoso de alguien que siempre espera problemas. Su barba, una vez pulcramente recortada durante sus años como ingeniero militar, había crecido salvaje desde que se había instalado solo en las afueras de la base abandonada después de la guerra. La guerra. Incluso pensar en ello hacía que su mandíbula se apretara involuntariamente. 3 años de derramamiento de sangre entre las fuerzas de la tierra y la población nativa Uldren. Todo porque algún ejecutivo corporativo decidió que los seres de piel azul se interponían en el camino del beneficio. El Roy había estado allí, había construido armas y defensas, había visto morir a gente buena de ambos lados por una causa que gradualmente se dio cuenta de que era hueca. Cuando finalmente llegó el alto el fuego, no pudo regresar a la tierra. No después de lo que había visto, no después de lo que había hecho. Así que se quedó, encontrando una extraña paz en la soledad de este rincón olvidado de Artón. Sus días eran simples ahora. Mantener los condensadores para el agua, cuidar el pequeño invernadero donde cultivaba vegetales terrestres desafiando las regulaciones corporativas, e intentar olvidar el pasado. La mayoría de los días lo lograba. Hoy no sería uno de esos días. Mientras el Roy doblaba la esquina de su refugio, con el recipiente de agua cuidadosamente equilibrado en sus manos callosas, casi tropezó con un pequeño cuerpo acurrucado contra la pared de metal. Instintivamente, soltó el recipiente y buscó el cuchillo en su cinturón. Años de entrenamiento de combate tomaron el control antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba viendo. El agua se derramó sobre el suelo polvoriento, filtrándose rápidamente en la tierra sedienta. Era una niña Uldren de piel azul con grandes y asustados ojos púrpuras que se clavaron en los suyos con una mezcla de terror y esperanza desesperada. No podría haber tenido más de 7 u 8 años según los estándares de la Tierra. Aunque el Roy sabía que los Uldren maduraban de manera diferente, su pequeño cuerpo temblaba violentamente. Si por frío, miedo o hambre, no podía decirlo. Probablemente por las 3 cosas. Apretujaba un pequeño objeto de metal contra su pecho. Algún tipo de juguete o baratija que brillaba opacamente a la luz de la mañana. El Roy retiró lentamente la mano de su cuchillo, levantando ambas palmas para mostrar que no pretendía hacer daño. Se agachó, haciéndose más pequeño, menos amenazante. «Oye», susurró, su voz áspera por el desuso. «¿De dónde vienes?» Los ojos de la niña se desviaron más allá de él, escaneando el horizonte antes de volver a su rostro. Su piel era de un tono azul más claro que la mayoría de los que había visto, casi turquesa a la luz de la mañana, con tenues marcas a lo largo de sus sienes que parecían brillar. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que tuvo que inclinarse para escuchar. «Los mataron hoy, a todos». Sus palabras salieron con el acento ligeramente melódico típico de los Uldren que hablan el idioma humano. Apretó el juguete de metal con más fuerza. «Puedo quedarme aquí, humano, solo hasta que oscurezca». El Roy sintió que su pecho se oprimía. Sabía exactamente a qué se referían. A pesar del alto el fuego, las fuerzas de seguridad privada de la corporación Elian continuaban limpiando áreas remotas de asentamientos Uldren, afirmando que protegían las operaciones mineras de los insurgentes. En realidad, era una continuación apenas velada de la guerra, llevada a cabo lejos de los ojos de cualquier autoridad terrestre a la que pudiera importarle. Abrió la boca para responder, para decirle que podía quedarse todo el tiempo que necesitara, pero un movimiento en su visión periférica le hizo girar. Los instintos, de nuevo, tomando el control. Demasiado tarde.
Un borrón de azul y plata lo golpeó con fuerza en el pecho, derribándolo hacia atrás. El impacto le sacó el aire de los pulmones al caer al suelo. Sobre él se encontraba una alta mujer Uldren, su piel azul de un tono más profundo que la de la niña, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y rabia protectora. Sostenía un cuchillo tosco hecho de chatarra, y se movía con los movimientos precisos y controlados de alguien entrenado en combate. Su largo cabello plateado estaba atado en una gruesa trenza que se agitaba mientras se posicionaba entre el Roy y la niña. Habló rápidamente a la niña en su idioma nativo. Una serie de sonidos musicales que las cuerdas vocales humanas no podían esperar reproducir, antes de volver su atención a Elroy, quien ya había rodado hacia un lado y se había puesto de pie de un salto con una velocidad que claramente la sorprendió. «Aléjate de ella», siseó la mujer, su acento más denso que el de la niña. Elroy levantó las manos de nuevo, mostrando las palmas. «No soy tu enemigo», graznó, manteniendo una postura no amenazante a pesar de que cada instinto le gritaba que sacara su propio cuchillo. Los ojos de la mujer se entrecerraron, y dio un paso adelante, su cuchillo nunca vaciló. «No», dijo con amarga certeza. «Eres un humano. Con eso basta». El enfrentamiento duró varios latidos, ninguno se movía, ambos evaluando al otro con el ojo entrenado de los guerreros. Fue la niña quien rompió la tensión, hablando de nuevo en el idioma Uldren, su pequeña voz suplicante. Los ojos de la mujer se dirigieron brevemente hacia la niña, luego de vuelta a Elroy, el conflicto evidente en su expresión. «Mi hermana dice que ofreciste ayuda», dijo finalmente, aunque el cuchillo permanecía firme en su mano. «¿Por qué un humano ayudaría a los Uldren?» Elroy bajó lentamente las manos, pero mantuvo la distancia. «No todos los humanos piensan igual», dijo simplemente. «Y ya he visto suficientes muertes». La mujer lo estudió, su mirada abarcando su sencilla vivienda. Los condensadores, la entrada oculta a su invernadero, parcialmente visible detrás de una pila de chatarra. Después de un largo momento, bajó ligeramente el cuchillo, sin guardarlo, pero ya no en posición de ataque. «Soy Anna», dijo finalmente. «Esta es mi hermana. Mía. Nuestro asentamiento fue». Vaciló como si buscara la palabra correcta. «Borrado esta mañana. Los guardias de Elian vinieron antes del amanecer». Elroy asintió sombríamente. «Oí los transportes pasar por encima. Pensé que solo eran rondas de patrulla». Miró a la pequeña niña que ahora se aferraba a la pierna de su hermana. «¿Cuántos sobrevivieron?» «No lo sabemos», respondió Anna, su voz tensa. «Corrimos cuando se oyeron los primeros disparos. Mía estaba conmigo, enseñándole los cantos matutinos del agua». Algo brilló en su rostro. Culpa, quizás, por haberse salvado mientras otros perecían. Otros pueden haber escapado a los cañones. La mente de Elroy repasó las opciones. Albergar a Uldren era peligroso. Si Elian los descubría, todos serían ejecutados sin juicio. Pero echarlos significaba una muerte segura para la niña y probablemente para su hermana también. Anna parecía fuerte, pero había una delgadez en su rostro que hablaba de demasiados días sin una nutrición adecuada. El alto el fuego había cortado el acceso de los Uldren a sus fuentes de alimento tradicionales en muchas regiones. Una estrategia deliberada para debilitar la resistencia restante. «¿Cuándo fue la última vez que Mía comió?», preguntó bruscamente. La pregunta pareció tomar a Anna por sorpresa. Parpadeó y por un momento su fiera fachada se resquebrajó, revelando el agotamiento debajo. «Hace 3 días», admitió. «Encontramos algunos tubérculos, pero estaban casi secos. Necesita proteínas y humedad». Su agarre en el cuchillo se tensó. «Puedo cazar si nos permites refugio hasta mi regreso». Elroy negó con la cabeza. «No hay necesidad de cazar». Señaló hacia la entrada oculta detrás de la pila de chatarra. «Tengo comida. Comida de verdad. Síganme si quieren». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada, medio esperando sentir el cuchillo de Anna entre sus omóplatos. En cambio, escuchó los suaves pasos de la niña y el paso más medido de su hermana siguiéndole a una distancia cautelosa. La entrada conducía a un túnel excavado en la piedra roja,
reforzado con soportes de metal recuperado. El Roy había expandido el pozo de acceso de emergencia original hasta convertirlo en un pasaje adecuado durante sus primeros meses en Artón, lo que le daba una ruta segura a su recurso más valioso, el invernadero. Al emerger en el vasto hangar reutilizado que ahora albergaba su jardín ilegal, escuchó a Mia jadear. El espacio estaba lleno de hileras cuidadosamente cuidadas de vegetales terrestres, verduras de hoja, tubérculos, e incluso algunas plantas frutales cuidadosamente cultivadas, todas creciendo en contenedores llenos de una mezcla de suelo local mejorado con soluciones de nutrientes que el Roy había desarrollado a través de prueba y error. Arriba, paneles solares recuperados habían sido reconfigurados para proporcionar los espectros de luz específicos que cada planta necesitaba. El aire era notablemente más húmedo que afuera, y la temperatura estaba regulada por un complejo sistema de conductos y agua reciclada que el Roy había diseñado a partir de equipo de minería desechado. «Son plantas reales», susurró Anna, su cuchillo ahora colgando, olvidado, a su lado mientras miraba el mar de vida verde ante ella. Incluso habiendo visto videos de propaganda de la Tierra, estar realmente en presencia de tanta vida en crecimiento debía ser abrumador. «Sí», respondió el Roy, permitiendo que un toque de orgullo se colara en su voz. «Y ninguna corporación sabe de ellas. No oficialmente, de todos modos». Se movió entre las hileras, revisando las líneas de riego a medida que avanzaba, un hábito nacido de la vigilancia constante. «Recuperé semillas del economato de la base militar antes de que fuera desmantelado. Las he estado cultivando durante casi 2 años». Mia ya se había lanzado hacia adelante, su miedo anterior aparentemente olvidado mientras miraba con los ojos muy abiertos un racimo de tomates cherry, sus frutos rojos colgando pesadamente de las vides. Extendió una mano tentativa de 6 dedos, luego la retiró, buscando el permiso de El Roy. Él asintió, y su rostro se iluminó de alegría mientras arrancaba con cuidado uno de los tomates maduros. Lo estudió por un momento, girándolo entre sus dedos antes de dar un mordisco pequeño y cauteloso. Sus ojos se abrieron aún más, y emitió un sonido de sorpresa y deleite que trascendía las barreras del idioma. Anna permaneció más cautelosa, pero el Roy podía ver el hambre en sus ojos mientras examinaba la abundancia ante ella. «¿Por qué te arriesgarías a esto?», preguntó. «Elian prohíbe la producción independiente de alimentos. La pena es la muerte». El Roy se encogió de hombros, el gesto engañosamente casual. «Ya morí una vez, según los registros oficiales. Capitán El Roy Mars, División de Ingeniería de la Fuerza de Defensa Terrestre. Muerto durante la batalla de Caden Ridge». Su boca se torció en una sonrisa amarga. «Más fácil listarme como muerto que explicar por qué me negué a construir más armas». El reconocimiento amaneció en los ojos de Anna. «Caden Ridge», repitió. «¿Estuviste allí?». Él asintió, sin encontrar su mirada, en su lugar concentrándose en ajustar una línea de riego. Caden Ridge había sido una masacre, una de las peores de la guerra. Civiles Uldren masacrados junto a guerreros, todo porque la cresta contenía una veta de minerales raros a los que Elian quería acceso inmediato. «Yo también estuve allí», dijo Anna en voz baja, su voz adquiriendo una cualidad diferente. «Perdí a mis padres, a mi compañero de vínculo. Mia era solo un bebé». El silencio que siguió fue pesado con un dolor no expresado. Finalmente, el Roy señaló una colección de cajas que servían como su comedor. «Siéntense, coman. Podemos hablar de lo que sucederá después de que hayan comido y descansado». La comida fue simple, verduras frescas, algunas barras de proteína que el Roy había acumulado de las raciones militares y agua limpia de los condensadores. Pero Mia comió como si fuera un festín, su moderación anterior olvidada. Anna comió más lentamente, deliberadamente, sus ojos nunca apartándose de El Roy por mucho tiempo. La confianza llegaría lentamente, si es que llegaba. La noche cayó rápidamente en Artón, la temperatura descendiendo rápidamente a medida que el sol rojo desaparecía bajo el horizonte. El Roy los condujo a una pequeña cámara lateral donde guardaba suministros de emergencia, haciendo espacio para que durmieran. Les ofreció mantas térmicas, otro recurso militar recuperado,
y les mostró cómo asegurar la pesada puerta de metal desde el interior. Para su tranquilidad, explicó cuando Anna examinó el mecanismo de bloqueo con sospecha. Estaré en la cámara principal si necesitan algo. Cuando se dio la vuelta para irse, Mia lo llamó, su voz pequeña pero decidida. Gracias, el Roy humano. Él se detuvo, algo en su inocente gratitud atravesando las capas de cinismo que había construido durante años de guerra y aislamiento. Asintió una vez, sin confiar en sí mismo para hablar, y los dejó descansar. Más tarde, mientras revisaba los sistemas del invernadero antes de acomodarse para pasar la noche, encontró a Anna de pie entre las hileras de plantas, su cabello plateado brillando bajo las tenues luces de crecimiento. Se había desatado la trenza, y los mechones plateados caían por su espalda como una cascada de luz de luna. Habló sin volverse. No seremos tu carga por mucho tiempo. Una vez que Mia recupere sus fuerzas, intentaremos encontrar a otros de nuestro asentamiento. El Roy continuó con sus revisiones del sistema, dándole el espacio para decir lo que necesitaba decir. No son una carga, respondió después de un momento. Hay suficiente comida aquí para 3. Anna se volvió para mirarlo entonces, su expresión ilegible. No pedimos piedad. Solo queremos sobrevivir hasta la primavera, cuando podamos viajar a los territorios del este. Hay bastiones Uldren allí, lugares a los que Elian no ha llegado. El Roy hizo una pausa en su trabajo, encontrando su mirada directamente. No habrá primavera aquí, dijo suavemente. Artón no tiene estaciones como a las que estás acostumbrada. El patrón orbital es demasiado estable. Este mundo no conoce primavera, ni verano, ni otoño, solo polvo y frío con variaciones en intensidad. La revelación pareció golpear a Anna con fuerza. Se había aferrado a la esperanza de un cambio estacional, de un momento más fácil para viajar con una niña pequeña. El Roy podía ver los cálculos corriendo detrás de sus ojos mientras absorbía esta nueva información, ajustando planes, reconsiderando opciones. Entonces encontraremos otra manera, dijo finalmente, su voz firme con determinación. Los Uldren sobrevivieron en este mundo durante milenios antes de que llegaran los humanos. Nos adaptaremos de nuevo. El Roy volvió a su trabajo, respetando su resiliencia. Descansa un poco, sugirió. Mañana te mostraré cómo cultivo las plantas. Manos extra harían el trabajo más rápido. Era una oferta, no una demanda, y ambos lo reconocieron como tal. Anna permaneció en silencio por un momento más, luego asintió y regresó a la cámara donde Mia ya dormía profundamente. El agotamiento y un estómago lleno finalmente superaron el horror que había presenciado. Solo de nuevo, el Roy se acomodó en su simple estera para dormir, mirando el techo de metal del hangar. Por primera vez en meses, su aislamiento se había roto. No estaba seguro de si acogía el cambio o lo temía. De cualquier manera, sabía que su vida acababa de volverse infinitamente más complicada y peligrosa. A la mañana siguiente, el Roy se levantó temprano como siempre, su cuerpo entrenado por el servicio militar para funcionar con un mínimo de sueño. Se sorprendió al encontrar a Anna ya despierta, sentada con las piernas cruzadas cerca de la entrada del invernadero, sus ojos cerrados en lo que parecía ser meditación. Su trenza plateada estaba perfectamente reconstruida, y a pesar de las obvias limitaciones de su situación, de alguna manera se las había arreglado para limpiarse a sí misma y su ropa, que ahora parecía recién planchada. Abrió los ojos cuando él se acercó, su mirada más mesurada que el día anterior. Mia todavía está durmiendo, dijo. Los niños necesitan más descanso después de un trauma. El Roy asintió. No hay prisa. Vaciló, luego añadió, voy a revisar los condensadores y traer la recolección de agua de la noche. ¿Te gustaría venir a aprender el sistema? La oferta fue deliberada, una muestra de confianza, dándole un conocimiento que podría sustentar la vida en este duro entorno. Anna pareció reconocer esto, levantándose fluidamente. Sí, respondió simplemente. Muéstrame. Durante los siguientes días, se desarrolló una cautelosa rutina. El Roy les mostró tanto a Anna como a Mia cómo funcionaban los diversos sistemas de su pequeño puesto de avanzada.
los condensadores de agua que extraían la humedad de la delgada atmósfera de Artón, los paneles solares que alimentaban el invernadero, y lo más importante, el cuidadoso equilibrio de minerales y nutrientes necesarios para cultivar cosechas terrestres en suelo Uldren. El secreto, explicó mientras demostraba cómo mezclar la tierra roja local con una solución cuidadosamente medida de compuestos minerales, es entender que la vida encuentra un camino si le das las condiciones adecuadas. Este suelo no está muerto. Simplemente es diferente de aquello con lo que estas plantas evolucionaron. Anna observaba mientras él trabajaba, su aguda inteligencia evidente en las preguntas que hacía. Los humanos destruyen todo lo que tocan, observó mientras él trasplantaba con cuidado las plántulas a nuevos contenedores de cultivo. Tu especie vino a nuestro mundo y no vio más que recursos para explotar. El Roy no negó la acusación. Muchos humanos, sí, respondió, sus manos suaves alrededor de la frágil planta. Las corporaciones especialmente, no ven mundos, solo márgenes de beneficio. Levantó la vista, encontrando sus ojos. Pero no todos nosotros. Algunos intentan arreglar lo que otros rompen. ¿Por qué? La pregunta fue directa, desafiante. El Roy consideró su respuesta cuidadosamente. Porque la destrucción es fácil, dijo finalmente. Construir algo. Eso requiere habilidad, paciencia. Es el camino más difícil, pero el único que vale la pena recorrer. Mia lo absorbía todo con el rápido entusiasmo de la infancia. Su resiliencia natural la ayudaba a recuperarse del trauma de perder su hogar. Al final de la primera semana, ayudaba a cuidar secciones específicas del invernadero. Sus pequeñas manos, sorprendentemente hábiles en tareas delicadas como polinizar flores a mano con un pequeño pincel. Los primeros brotes verdes de las semillas que habían plantado juntos emergieron al séptimo día. La risa de deleite de Mia resonó por el invernadero cuando los descubrió, un sonido brillante y claro que pareció disipar algunas de las sombras persistentes en el hangar reutilizado. Era la primera vez desde su llegada que la niña se había reído de verdad, y el sonido hizo que incluso la expresión seria de Anna se suavizara en algo parecido a una sonrisa. El Roy, revisando los sistemas de riego en el extremo opuesto del invernadero, levantó la vista al oír el sonido. Captó la mirada de Anna a través de las hileras de plantas, y algo pasó entre ellos, un momento de reconocimiento compartido de que quizás, a pesar de todo, la vida todavía podía contener momentos de alegría. Pero la paz era frágil en ese rincón de Artón. Esa noche, mientras el Roy le mostraba a Mia cómo revisar las plantas de tomate en busca de signos de deficiencia de nutrientes, un leve zumbido se hizo audible en lo alto. Tanto Anna como el Roy lo reconocieron al instante. Drones. Adentro, ahora, ordenó el Roy, su voz cambiando instantáneamente a la de un comando militar. Mia pareció sorprendida por el cambio, pero Anna ya se estaba moviendo, recogiendo a la niña y dirigiéndose a la cámara interior segura. El Roy apagó rápidamente las luces exteriores del hangar, sumiendo la estructura en la oscuridad, a excepción de las tenues luces de crecimiento entre las plantas. Se movió hacia un puerto de observación, una pequeña ventana reforzada situada en lo alto de la pared del hangar que permitía la observación sin ser fácilmente detectado desde arriba. Dos elegantes drones con el distintivo logo rojo y negro de Elian sobrevolaban a baja altura la base abandonada, su equipo de escaneo claramente visible. Se movían en un patrón de búsqueda que el Roy reconocía demasiado bien. Buscaban firmas de calor, fuentes de agua, cualquier signo de ocupación no autorizada. Anna apareció silenciosamente a su lado, su expresión sombría. «Están buscando supervivientes», susurró. El Roy asintió. Después de la guerra, Elian estableció el control sobre todos los ecosistemas en Artón. Reclaman derechos exclusivos sobre todas las fuentes de agua y tierras cultivables. Cultivar tu propia comida se clasifica como robo de recursos, un delito capital. La mandíbula de Anna se tensó. No somos criminales. Solo queremos vivir. Para ellos, eso es crimen suficiente, respondió el Roy, observando cómo uno de los drones se cernía directamente sobre el invernadero. Su haz de escaneo barrió el exterior, y el Roy contuvo la respiración, esperando que el blindaje que había instalado enmascarara las firmas de calor del interior.
Por un momento, pareció funcionar. El dron comenzó a alejarse. Luego, de repente, se detuvo, invirtiendo el rumbo y cerniéndose directamente sobre ellos. Un haz de escaneo más enfocado se activó, penetrando más profundamente. «Han detectado algo», murmuró el Roy, moviéndose rápidamente hacia un panel oculto bajo el emparrillado del suelo. «Enviarán fuerzas terrestres a continuación». «¿Qué estás haciendo?», preguntó Anna, observando cómo descubría lo que parecía ser una consola de control de grado militar. «Algo que me prometí que nunca volvería a usar», respondió sombríamente, introduciendo una serie de códigos. La consola cobró vida con un zumbido, las luces parpadeando en su superficie. «Es un disruptor PEM diseñado para eliminar los sistemas de comunicación enemigos durante la guerra». La comprensión amaneció en los ojos de Anna. «Vas a desactivar los drones». «Solo el que está directamente sobre nosotros», confirmó el Roy, haciendo los ajustes finales. «Si ambos caen, sabrán con certeza que hay algo aquí. Si uno funciona mal», se encogió de hombros, «el equipo falla a veces, especialmente con este polvo». Con una última pulsación de tecla, activó el dispositivo. No hubo un rayo visible, ni un efecto dramático, solo un pulso suave que hizo que los pelos de sus brazos se erizaran momentáneamente. Sobre ellos, el dron se silenció de repente, sus luces parpadearon y se apagaron mientras caía en picado desde el cielo, estrellándose contra el suelo rocoso con un lejano estruendo. El segundo dron cambió inmediatamente de rumbo, alejándose a toda velocidad hacia el horizonte, sin duda regresando para informar de la pérdida de su compañero. «Ahora saben que hay alguien aquí», dijo Anna, observando al dron en retirada con preocupación. «Ahora saben que hay alguien con equipo militar aquí», corrigió el Roy, ya apagando y ocultando de nuevo la consola, lo que significa que tendrán cuidado en cómo se acercan. «Nos compra tiempo, pero no mucho». Se giró y encontró a Mia de pie en la entrada de la cámara interior, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Van a volver los humanos malos?», preguntó, su voz temblando ligeramente. El Roy se agachó a su nivel, su voz más suave de lo que Anna la había oído hasta ahora. «No esta noche», le aseguró. «Y estaremos listos si lo hacen». Miró a Anna. Los tres. Esa noche, mientras Mia dormía inquieta bajo su manta térmica, Anna se sentó cerca de la puerta de su cámara, su cuchillo improvisado sobre su regazo. El Roy la encontró allí cuando vino a revisar las cerraduras de seguridad, su postura alerta a pesar del agotamiento evidente en la caída de sus hombros. «Deberías descansar», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «He puesto alarmas de proximidad. Nada se acercará sin previo aviso». Anna no se movió, su mirada fija en el cuchillo. «He visto a mi gente morir durante 5 años», dijo, su voz baja para no despertar a Mia. «Durante la guerra, después de la supuesta paz, siempre huyendo, siempre escondiéndome». Sus dedos se apretaron alrededor del mango del cuchillo. «Estoy cansada de huir». El Roy guardó silencio por un momento, reconociendo el peso de sus palabras. «¿Qué harás cuando ya no puedas huir?», preguntó finalmente. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos vio no solo determinación, sino un cansancio profundo que resonaba con el suyo. «Encontrar un lugar por el que valga la pena luchar», respondió. «¿Y tú, el Roy Mars? ¿Qué haces en este lugar vacío? ¿Huyendo o luchando?». La pregunta golpeó más cerca de casa de lo que le gustaría admitir. «Ambas cosas, quizás», dijo después de una larga pausa. «No podía ser parte de lo que la Tierra estaba haciendo aquí, pero tampoco fui lo suficientemente valiente como para oponerme abiertamente. Así que desaparecí, construí este lugar», señaló el invernadero más allá. «No es mucho, pero es algo que no es destrucción». Anna lo estudió, su expresión pensativa. «Mañana», dijo finalmente, «me mostrarás cómo defender este lugar adecuadamente. Si Elian viene, no me esconderé en una cámara mientras tú luchas». No era una petición, y el Roy no la trató como tal. Simplemente asintió, reconociendo a una compañera guerrera cuando la veía. «Duerme un poco», dijo de nuevo, dándose la vuelta para irse. «Incluso los soldados necesitan descansar».
Como era de esperar, la respuesta de Elian llegó a la mañana siguiente. 3 transportes blindados aparecieron en el horizonte justo después del amanecer, levantando nubes de polvo rojo mientras se acercaban a la base abandonada. Elroy los vio a través de sus cámaras perimetrales, otro sistema militar recuperado, e inmediatamente implementó el plan que él y Anna habían desarrollado durante la noche. Mía, dijo, agachándose ante la niña que ayudaba a clasificar semillas para plantar. ¿Recuerdas el escondite que te mostré? El viejo tanque de recolección de agua. Sus ojos púrpuras se abrieron de par en par, pero asintió solemnemente. Es hora de esconderse. Sí, confirmó él, su tono tranquilo a pesar de la urgencia de la situación. Toma esto. Le entregó un pequeño comunicador. Si se pone rojo, significa que tienes que usar el túnel de escape. ¿Recuerdas cómo te mostré? Mía agarró el dispositivo. Su pequeño rostro serio más allá de sus años. A través del panel trasero, seguir las luces azules. No parar hasta llegar a la cueva con la poza de agua. Buena chica, dijo Elroy, dándole un suave apretón en el hombro. Ve ahora. Rápida y en silencio. Mientras Mía desaparecía en el compartimento oculto, Anna se acercó, armada con un arma más sustancial que su cuchillo anterior. Una lanza hecha de una pieza de equipo de minería, su punta afilada hasta un punto perverso. 6 vehículos, informó, habiendo comprobado los sensores perimetrales. Blindaje pesado. Al menos 12 soldados. Elroy asintió, comprobando su propia arma. Un cuchillo de combate militar de dotación. Lo único que había conservado de sus días de servicio. Demasiados para una confrontación directa, coincidió. Necesitamos separarlos. Alejarlos del invernadero. Y de Mía. Los viejos pozos mineros, sugirió Anna. Los conoces mejor que ellos. El plan era peligroso pero simple. Elroy se dejaría ver, llevando a las fuerzas de Elian en una persecución hacia el complejo minero abandonado donde una vez había supervisado la extracción de minerales. Mientras tanto, Anna daría un rodeo y eliminaría a los guardias que quedaran atrás para asegurar el perímetro, asegurándose de que Mía no fuera descubierta. Si algo sale mal, dijo Elroy mientras se preparaban para salir. Tu prioridad es Mía, no yo. Llévala a los territorios del este como puedas. Anna lo miró fijamente. Nada saldrá mal, respondió con sombría determinación. Ambos volveremos por ella. La ejecución se desarrolló según el plan. Al principio, Elroy se dejó ver, participando en un tiroteo lo suficientemente intenso como para parecer peligroso, pero no suicida, y luego retirándose a las minas con las fuerzas de Elian en su persecución. Los mercenarios, ansiosos por el combate y confiados en su superioridad numérica, lo siguieron exactamente como estaba previsto. En lo profundo de los túneles retorcidos, Elroy usó su conocimiento íntimo del complejo para separar a los perseguidores, llevando a la fuerza principal más adentro mientras retrocedía para eliminar a los soldados aislados uno por uno. Fue un trabajo brutal y eficiente que le recordó demasiado a sus días militares, pero apartó el pensamiento. Esto no se trataba del margen de beneficio de una corporación. Se trataba de proteger a Mía, a Anna y al pequeño reducto de vida que habían creado juntos. Mientras tanto, Anna se movía como un fantasma por el perímetro de la base, su piel azul confundiéndose con las sombras mientras neutralizaba sistemáticamente a los guardias restantes. Su técnica era diferente a la de Elroy. Mientras él usaba golpes rápidos y letales, ella empleaba golpes incapacitantes, dejando a sus oponentes inconscientes pero vivos cuando era posible. El plan funcionó hasta que el comandante de Elian, más cauteloso de lo anticipado, provocó el colapso de un túnel secundario, casi atrapando a Elroy. Escapó zambulléndose por un pozo de mantenimiento, pero no antes de que los escombros lo golpearan en el costado, desgarrando su ropa protectora e incrustando esquirlas de metal y piedra en su carne. Ignorando el dolor y la sangre, Elroy se dirigió al pozo central donde la fuerza principal de Elian se había reunido, ahora conscientes de que estaban siendo cazados en lugar de cazar. Desde una posición oculta en la pasarela de mantenimiento superior, colocó su sorpresa final, cargas explosivas que había recuperado de los almacenes militares, colocadas en puntos estructurales clave.
Cuando los soldados de Elian se dieron cuenta de la trampa y comenzaron a retirarse, el Roy activó las cargas. La explosión no estaba diseñada para matar. Ya había tenido suficiente muerte, sino para sellar la entrada de la mina, atrapando a los mercenarios dentro del tiempo suficiente para una evacuación completa del invernado. La detonación fue más potente de lo que había calculado. Mientras el túnel se derrumbaba, una explosión secundaria en un área de almacenamiento de combustible adyacente envió una onda de choque a través de todo el complejo. El Roy, ya debilitado por su herida, fue arrojado desde la pasarela, estrellándose con fuerza contra el suelo de piedra. A través de una neblina de dolor, se arrastró hacia una salida de emergencia. Cada movimiento enviaba una nueva agonía a través de su costado herido. Lo último que recordó antes de que la conciencia se desvaneciera fue el sonido distante de Anna llamando su nombre. Su voz resonando a través de los túneles que se derrumbaban. Cuando Anna lo encontró, apenas estaba consciente, su respiración era dificultosa, su rostro ceniciento por la pérdida de sangre. Lo medio llevó, medio arrastró de vuelta al invernadero, su propio cuerpo magullado por sus enfrentamientos con los guardias. Mia salió de su escondite cuando regresaron, sus ojos se abrieron de miedo al ver las heridas de Elroy. Se está muriendo, susurró, extendiendo una mano tentativa hacia su pálido rostro. No, dijo Anna con firmeza, aunque la incertidumbre parpadeaba en sus ojos. Es fuerte. Sobrevivirá. Se puso a trabajar limpiando sus heridas, usando los suministros médicos de sus propias reservas. Sus movimientos eran precisos a pesar de su agotamiento. Mientras trabajaba, Elroy entraba y salía de la conciencia, ocasionalmente murmurando frases delirantes. Una vez, le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente, sus ojos de repente claros y enfocados. No dejes que se lleven el invernadero. Susurró urgentemente. Es el único lugar donde crece la vida. El único lugar por el que vale la pena luchar. No lo haré, prometió Anna, retirando suavemente su mano de su muñeca y continuando con sus cuidados. Ahora descansa y cúrate. Te necesitamos. Durante días, el estado de Elroy siguió siendo crítico. La infección se instaló a pesar del cuidadoso tratamiento de Anna, trayendo fiebre y delirio. Trabajó incansablemente, aplicando hierbas locales que reconoció de plantas similares en Artón, cambiando vendajes, forzándolo a tomar líquidos cada vez que estaba lo suficientemente lúcido como para tragar. Mientras cuidaba de Elroy, Anna tomó el control de las operaciones del invernadero usando sus notas y el conocimiento que él ya había compartido. Mantuvo los sistemas de riego, ajustó las mezclas de nutrientes y cosechó los cultivos maduros. Mia ayudó tanto como sus jóvenes manos podían, asumiendo la tarea de revisar cada planta en busca de signos de enfermedad o deficiencia. ¿Despertará?, preguntó Mia al quinto día, observando cómo su hermana cambiaba las vendas de Elroy una vez más. El rostro de Anna mostraba una fatiga que iba más allá del agotamiento físico, pero sus manos permanecían firmes. Está luchando duro, respondió, limpiando cuidadosamente alrededor de la herida que finalmente mostraba signos de curación. Creo que lo hará. Tiene que hacerlo, dijo Mia con certeza infantil. Las plantas lo necesitan. Y vaciló. Nosotras también lo necesitamos, ¿verdad? Anna miró a su hermana por un largo momento antes de asentir lentamente. Sí, admitió, la palabra llevando más peso de lo que su simplicidad sugería. Lo necesitamos. Mientras Elroy libraba su batalla interna contra la infección y las heridas, Anna se enfrentaba a desafíos externos para mantener su frágil santuario. El sistema de riego falló 2 veces, lo que le obligó a regar manualmente cientos de plantas mientras diagnosticaba el problema. Los desequilibrios de nutrientes amenazaron toda una sección de verduras de hoja hasta que descubrió la solución en los registros meticulosamente guardados de Elroy. Lo más preocupante fue la detección de 3 drones más de Elian circulando por el perímetro con frecuencias crecientes. Cada vez, Anna apagaba todos los sistemas no esenciales y contenía la respiración, esperando que llegaran las inevitables fuerzas terrestres. Pero por razones que no podía entender, no llegó ningún asalto directo. Descubrió por qué 2 semanas después de la herida de Elroy,
cuando se aventuró cautelosamente a la entrada de la mina abandonada para recopilar más información. El área estaba completamente desierta. Ni fuerzas de Elian, ni equipos de salvamento, nada. Sin embargo, colocado prominentemente en la entrada sellada de la mina había un aviso oficial de la corporación Elian. Zona de cuarentena, contaminación biológica, entrada no autorizada castigada con ejecución inmediata por orden de la División de Seguridad de la corporación Elian. Anna miró el letrero confundida hasta que la comprensión amaneció. El comandante de Elian, en lugar de admitir que sus fuerzas habían sido superadas por un solo oponente, había informado de una brecha de contención biológica. Era una excusa conveniente para la pérdida de personal y equipo, y lo que es más importante, significaba que el área sería evitada por todos excepto los equipos más especializados de Elian. Regresó al invernadero con esta información, un plan ya formándose en su mente. Si Elian creía que el área estaba contaminada, quizás podrían usar ese miedo para crear una zona de amortiguación alrededor de su santuario, una tierra de nadie que les daría espacio para expandirse y fortalecer su posición. Cuando entró en el invernadero, se sorprendió al encontrar a Mia sentada junto a la estera de Elroy, hablándole animadamente sobre las nuevas plántulas que habían plantado juntas. Más sorprendente fue que los ojos de Elroy estaban abiertos, libres de fiebre por primera vez en semanas, observando a la niña con una leve sonrisa en su rostro demacrado. La línea de riego estaba atascada, explicaba Mia seriamente. Pero recordé cómo la arreglaste antes con la válvula de liberación de presión, y funcionó. Bien pensado, respondió Elroy, su voz débil pero lúcida. Sus ojos se desviaron hacia Anna cuando se acercó, abriéndose ligeramente ante su apariencia cubierta de polvo. ¿Reconocimiento?, preguntó de inmediato, leyendo la situación. Anna asintió, el alivio de verlo consciente cuidadosamente enmascarado detrás de su exterior práctico. ¿Cuánto recuerdas?, preguntó, agachándose junto a su estera. Fragmentos, admitió. La mina, la explosión. Fue más grande de lo que planeé. Su mano se movió hacia su costado vendado, haciendo una mueca de dolor por el movimiento. ¿Qué tan grave? Bastante grave, respondió Anna sin rodeos. Heridas de metralla, infección, pérdida de sangre. Has estado inconsciente durante casi 3 semanas. Los ojos de Elroy se abrieron de par en par. 3 semanas. Intentó sentarse, solo para caer de nuevo con un gemido de dolor. El invernadero está bien, le aseguró Anna, colocando una mano firme en su hombro para evitar que intentara levantarse de nuevo. Hemos mantenido todo según tus registros. Mia se ha convertido en toda una experta en el cultivo de tomates. La niña sonrió ante el elogio, sosteniendo una pequeña fruta roja para la inspección de Elroy. Esta está perfectamente madura, anunció con orgullo. La comprobé usando la tabla de colores que hiciste. La expresión de Elroy se suavizó al mirar a la niña. Tan diferente de la niña asustada y hambrienta que había encontrado acurrucada contra su refugio. Bien hecho, dijo, su voz se calentó. Un espécimen perfecto. Mientras Mia iba orgullosamente a colocar el tomate con la cosecha del día, la atención de Elroy volvió a Anna. ¿Qué descubriste ahí fuera?, preguntó, volviendo a los negocios. Anna le explicó sobre el aviso de cuarentena y su teoría de que Elian estaba encubriendo su fracaso. Nos da tiempo, concluyó. No volverán rápidamente, no sin equipo especial y autorización. Elroy asintió lentamente, procesando la información. Es una oportunidad, coincidió. Pero también significa que estamos completamente solos. Ninguna posibilidad de comerciar con transportes de paso o equipos de salvamento. Ya estábamos solos, señaló Anna. Esto solo lo hace oficial. Las semanas de recuperación de Elroy se convirtieron en un tiempo de transformación para su pequeño santuario. Con Anna ahora totalmente a cargo de las operaciones diarias y la seguridad, comenzó a implementar cambios y mejoras basadas tanto en su conocimiento uldren del entorno local como en la experiencia técnica de Elroy. Expandió el sistema de recolección de agua, añadiendo canales cuidadosamente diseñados para capturar y redirigir la lluvia ocasional que caía en la región, trabajando con materiales recuperados de secciones abandonadas de la base.
Reforzó las áreas vulnerables del invernadero, creando un perímetro más seguro. Lo más significativo fue que comenzó a experimentar con plantas uldren nativas junto a los cultivos terrestres, creando áreas de cultivo híbridas donde ambas especies podían prosperar juntas, algo que los científicos agrícolas de Elian habían declarado imposible. Para cuando el Roy estuvo lo suficientemente fuerte como para moverse con ayuda, apoyándose pesadamente en un bastón improvisado, el invernadero había evolucionado de un simple jardín de supervivencia a los comienzos de un verdadero asentamiento. Se paró en la entrada, con Mia apoyándolo en un lado, y miró con asombro lo que Anna había logrado. «Has hecho más en un mes de lo que yo logré en un año», dijo, con genuina admiración en su voz. Anna, arrodillada entre una hilera de lechos de plantas experimentales, levantó la vista de su trabajo. «Tenía una mejor motivación», respondió, su mirada firme. «Y no estaba sola». El momento fue interrumpido por un sonido que ninguno de ellos esperaba. Unos leves golpes en la puerta exterior del hangar. Los tres se congelaron, intercambiando miradas de alarma. Nadie debería haber podido acercarse sin activar las alarmas perimetrales. Anna se movió inmediatamente al lado de Elroy, tomando el lugar de Mia, apoyándolo mientras simultáneamente desenvainaba su arma. «Ve a la habitación segura», le instruyó a la niña, quien asintió y se escabulló sin discutir. «Podría ser Elian», murmuró Elroy, su mano libre moviéndose hacia el cuchillo en su cinturón. A pesar de su estado debilitado. «Elian no llamaría a la puerta», replicó Anna, ayudándolo a una posición defendible detrás de un contenedor de almacenamiento antes de moverse hacia la entrada. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos. Los golpes llegaron de nuevo, más insistentes esta vez, seguidos por una voz que llamaba en los tonos melódicos del idioma uldren. Anna se congeló, su expresión cambiando a una de incredulidad. «¿Qué pasa?», preguntó Elroy, tensándose ante una posible amenaza. «Son uldren», respondió Anna. Una mezcla de esperanza y sospecha en su voz. «Piden santuario». Vaciló, dividida entre la precaución y el instinto de ayudar a su propia especie. Elroy tomó la decisión por ella. «Déjalos entrar», dijo con firmeza. «Si están huyendo de Elian, son aliados». Anna le dirigió una mirada inquisitiva antes de asentir una vez y moverse hacia los controles de la entrada. La pesada puerta se deslizó para revelar a 4 uldren, 3 adultos y un niño no mucho mayor que Mia. Su piel azul polvorienta por el viaje, sus rostros demacrados por el hambre y el agotamiento. El líder, un hombre alto con intrincadas marcas en sus sienes, avanzó con cautela, sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a Anna. Habló rápidamente en su idioma nativo, gesticulando hacia sus compañeros, luego hacia el horizonte. «¿Qué está diciendo?», preguntó Elroy, manteniendo aún su posición de preparación a pesar de su estado debilitado. Anna se volvió hacia él, algo parecido al asombro en su expresión. «Son de nuestro asentamiento. Supervivientes que escaparon a los cañones durante el ataque. Han estado escondiéndose, moviéndose solo de noche, sobreviviendo con lo que podían encontrar». Hizo una pausa, escuchando mientras el hombre continuaba hablando. Vieron el invernadero desde la cresta, pensaron que podría ser una trampa de Elian al principio, pero decidieron arriesgarse cuando se quedaron sin agua. Elroy estudió a los recién llegados. Estaban claramente al límite de su resistencia. El niño especialmente mostraba signos de deshidratación severa. «Diles que son bienvenidos», dijo, enderezándose lentamente y avanzando para pararse junto a Anna. «Hay comida, agua, refugio». Mientras Anna traducía, el alivio en los rostros de los uldren fue palpable. El líder dio un paso adelante, colocando una mano de 6 dedos sobre su corazón en un gesto formal que Elroy reconoció como una señal de profundo respeto. «Dice», tradujo Anna, su voz tensa por la emoción, «que se cantarán canciones del humano que cultiva vida en el polvo». Esa noche, mientras el grupo ampliado compartía una comida en la cámara principal del invernadero, Elroy observó la dinámica con interés. Los uldren, inicialmente recelosos de él a pesar de su situación desesperada, se relajaron gradualmente mientras Anna explicaba cómo la había ayudado a ella y a Mia. Los niños, menos agobiados por la historia entre sus especies,
Rápidamente formaron lazos. Mia mostraba con orgullo al niño Uldren mayor, Taran, su sección de plantas cuidadosamente cuidadas. El líder de los recién llegados, que se presentó como Kelvin, resultó ser un ingeniero estructural que había trabajado en los sistemas de gestión de agua Uldren antes de la guerra. Su experiencia, combinada con las innovaciones de Anna y el conocimiento técnico de Elroy, abrió nuevas posibilidades para expandir su santuario. Podríamos reforzar el muro este, sugirió Kelvin a través de la traducción de Anna, dibujando su idea en la tierra de una maceta vacía. Crear una cámara de cultivo secundaria para plantas nativas que requieren diferentes condiciones atmosféricas. Elroy asintió, viendo el potencial. El antiguo almacén funcionaría. Ya tiene controles ambientales separados. Miró a Anna, incluyéndola en la toma de decisiones sin dudarlo. ¿Qué piensas? La pregunta, por simple que fuera, representaba un cambio significativo. Ya no era este el proyecto solitario de Elroy al que Anna y Mia se habían unido. Se estaba convirtiendo en algo nuevo, un esfuerzo colaborativo entre especies que habían pasado años tratando de destruirse mutuamente. Anna pareció reconocer la importancia del momento. Podría funcionar, coincidió, estudiando el boceto. Pero necesitaremos más manos para un proyecto de ese tamaño. Tenemos más manos ahora, señaló Elroy, señalando a los reunidos. Y habrá más, añadió Kelvin, su expresión grave, mientras Anna traducía. Otros sobrevivieron al ataque a nuestro asentamiento. Se dispersaron en diferentes direcciones. Algunos podrían encontrar el camino hasta aquí como lo hicimos nosotros. Elroy consideró esto, sopesando las implicaciones. Más gente significaba más recursos necesarios, más espacio requerido, más posibilidades de ser descubiertos, pero también significaba más habilidades, más ayuda, más posibilidades de crear algo verdaderamente sostenible. Entonces será mejor que empecemos, dijo finalmente, su decisión tomada. Mañana comenzamos la expansión. A la mañana siguiente, mientras el sol rojo coronaba el horizonte, Elroy estaba de pie fuera del hangar, apoyado en su bastón mientras contemplaba el paisaje yermo. El dolor en su costado era un recordatorio constante de su experiencia cercana a la muerte. Pero se había desvanecido a un nivel manejable. Escuchó pasos suaves detrás de él y se giró para encontrar a Anna acercándose, su cabello plateado brillando a la luz temprana. Deberías estar descansando, le amonestó, aunque no había una crítica real en su tono. Elroy sonrió débilmente. He descansado suficiente. Hay trabajo por hacer. Anna se paró a su lado, ambos mirando el terreno rocoso que se extendía hasta el horizonte. Kelvin dice que hay cavernas naturales debajo de esta región, dijo después de un momento. Los Uldren las usaban como refugio durante los ciclos duros antes de que llegaran los humanos. Si pudiéramos localizar la entrada más cercana. Expansión subterránea. Elroy asintió, captando inmediatamente la ventaja. Oculta de la vigilancia aérea de Elian, naturalmente aislada contra los extremos de temperatura. La miró con un respeto recién descubierto. Es un buen plan. Es solo el principio, respondió Anna, su voz adquiriendo un tono de determinación que no había escuchado antes. Esto no tiene que ser solo un escondite, Elroy. Podría ser un verdadero asentamiento, un lugar donde nuestros dos pueblos aprendan a vivir juntos, lejos del control de Elian. La idea era ambiciosa, quizás incluso temeraria dados sus limitados recursos y la constante amenaza de ser descubiertos. Sin embargo, mientras Elroy la miraba, viendo la visión en sus ojos, se encontró queriendo creer que era posible. No será fácil, advirtió. Elian controla la mayoría de los recursos del planeta. Nunca permitirán voluntariamente que exista una colonia independiente. Entonces no pedimos permiso, respondió Anna simplemente. La construimos de todos modos. Y la construyeron. Durante los meses siguientes, su pequeño santuario evolucionó hasta convertirse en un asentamiento funcional. El invernadero original se expandió en múltiples cámaras de cultivo, algunas especializadas para cosechas, otras para plantas uldren nativas,
y varias áreas experimentales donde Anna y un creciente equipo de cultivadores desarrollaron nuevas especies híbridas que combinaban los mejores rasgos de ambos mundos. Kelvin dirigió la excavación y el refuerzo de las cavernas naturales debajo de la base, creando viviendas seguras tanto de la detección como de los extremos climáticos de Artón. Otros Uldren, atraídos por rumores cuidadosamente difundidos de un refugio seguro, encontraron gradualmente su camino hacia ellos, trayendo nuevas habilidades y recursos. Lo más sorprendente para el Roy fue la llegada de los primeros refugiados humanos, un par de ex-técnicos de Elian que habían desertado después de presenciar una pacificación particularmente brutal de un asentamiento Uldren. Trajeron información valiosa sobre las operaciones de Elian y conocimientos técnicos que resultaron invaluables para mejorar los sistemas del asentamiento. A medida que el invierno se profundizaba, trayendo tormentas de partículas de hielo cortantes que azotaban la superficie del planeta, la colonia, que habían llamado Ariel, una palabra Uldren que significa nuevo crecimiento, se retiró en gran parte bajo tierra. En la cámara comunal principal, tallada en roca viva e iluminada por hongos Uldren bioluminiscentes, el Roy se sentó con Anna y el consejo de la colonia discutiendo los planes para la próxima temporada. El campo norte muestra promesa, informó Tala, una botánica Uldren que se les había unido 2 meses antes. Los tubérculos híbridos están produciendo un 30% más de proteína de lo que proyectamos. El reciclaje de agua está al 96% de eficiencia, añadió Marcos, uno de los técnicos humanos. De hecho, estamos produciendo un excedente durante el ciclo frío. El Roy asintió, tomando notas en una tableta de datos recuperada. En los 3 meses desde su herida, había recuperado completamente su fuerza, aunque le quedaba una ligera cojera cuando estaba cansado. Más significativo fue el cambio en su comportamiento. Se había ido el superviviente aislado y amargado, reemplazado por un líder que trabajaba junto a humanos y Uldren con igual respeto. Necesitamos hablar de la defensa, dijo Anna, sacando a relucir el tema que todos habían estado evitando. La designación de cuarentena no nos protegerá para siempre. Tarde o temprano, Elian investigará. El consejo guardó silencio, la realidad de su situación pesando sobre todos los presentes. A pesar de su progreso, seguían siendo vulnerables a los recursos militares vastamente superiores de Elian. ¿Qué hay de los otros asentamientos?, preguntó Kelvin. Los territorios del este han mantenido su independencia desde el alto el fuego. Si estableciéramos comunicación, creáramos una alianza. Es arriesgado, advirtió el Roy. Cualquier transmisión podría ser interceptada, y los territorios del este desconfían de los forasteros, ya sean humanos o Uldren. Entonces enviamos mensajeros, sugirió Anna, un pequeño equipo viajando de noche, evitando las patrullas de Elian. La discusión continuó hasta altas horas de la noche, se hicieron y descartaron planes, se sopesaron los riesgos frente a los beneficios potenciales. A lo largo de todo, el Roy se encontró mirando repetidamente a Anna en busca de su perspicacia, valorando su sabiduría práctica y su honestidad inquebrantable. Más tarde, mientras el asentamiento se calmaba para el ciclo nocturno, el Roy hizo su ronda habitual de los sensores perimetrales, revisando el funcionamiento de cada uno. Encontró a Anna en el punto de observación que dominaba la superficie helada de arriba, su aliento formando nubes en el aire frío. La reunión del consejo fue bien, dijo, parándose a su lado. Tu idea sobre el equipo de mensajeros tiene mérito. Anna asintió, su mirada fija en el paisaje helado iluminado por las 3 lunas de Artón. Es un riesgo calculado, reconoció. Pero no podemos permanecer aislados para siempre. No si queremos desafiar verdaderamente el control de Elian. El Roy estudió su perfil a la luz de la luna, impresionado una vez más por la fuerza y la determinación que la definían. En los meses que habían trabajado juntos, había llegado a confiar en ella como nunca había confiado en nadie, ni siquiera durante su servicio militar. Has cambiado, dijo abruptamente, la observación escapando antes de que pudiera considerar sus implicaciones. Anna se volvió hacia él, su expresión interrogante. ¿Cómo? El Roy vaciló, inseguro de cómo articular lo que había observado. Cuando llegaste, solo veías la supervivencia, pasar cada día,
proteger a Mia, encontrar suficiente comida. Ahora estás planeando para generaciones futuras, imaginando un futuro más allá del control de Elian. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Anna. Quizás he aprendido de ti, sugirió. El humano que plantó un jardín en medio de la desolación debía estar pensando en algo más que su próxima comida. La observación fue perspicaz, yendo al corazón de lo que había impulsado a Elroy a crear su invernadero ilegal en primer lugar. No había sido simplemente por supervivencia, sino por desafío, por demostrar que la vida podía florecer incluso en un mundo que Elian había intentado reducir a nada más que un recurso para ser explotado. «Hacemos un buen equipo», dijo finalmente. Las palabras inadecuadas para el complejo vínculo que se había formado entre ellos. La expresión de Anna se suavizó a la luz de la luna. «Sí», coincidió simplemente. «Lo hacemos». El momento fue interrumpido por el estridente sonido de una alarma proveniente de la tableta de datos de Elroy. Ambos se tensaron al instante, años de instintos de supervivencia tomando el control. «Brecha en el perímetro», leyó Elroy en la pantalla, su voz tensa. «Cuadrante sur, múltiples firmas». Se movieron como uno solo, corriendo por los corredores subterráneos hacia el centro de seguridad donde Marcos ya estaba mostrando los datos del escáner en la pantalla principal. 3 transportes de Elian, informó sombríamente. Clase pesada, completamente armados. Se acercan desde el sur, usando la cresta como cobertura. ¿Cómo superaron los sensores exteriores?, exigió Anna, ya buscando en el armario de armas. No lo hicieron, respondió Elroy, estudiando la fuente de datos con creciente preocupación. Sabían exactamente dónde estaban colocados los sensores. Están usando nuestros propios puntos ciegos en nuestra contra. La implicación era clara. Alguien había proporcionado a Elian información detallada sobre las defensas de Ariel. O tenían un espía entre ellos o Elian había capturado a uno de los suyos durante una expedición exterior. No había tiempo para investigar. «Suena la alerta de evacuación», ordenó Elroy. «Todos los no combatientes a los refugios de emergencia, todos los demás a posiciones defensivas». Mientras la alarma resonaba por el asentamiento, Anna lo agarró del brazo. «Mía», dijo, un raro destello de miedo cruzando su rostro. «Ya me encargo», le aseguró Elroy, tecleando rápidamente en su tableta de datos. «Tala está llevando a todos los niños al refugio profundo. Estarán a salvo». Las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad desesperada. Los defensores del asentamiento, tanto humanos como Uldren, se movieron a posiciones preasignadas, armados con una mezcla de armas militares recuperadas y herramientas improvisadas convertidas en armas mortales. Elroy coordinaba desde el centro de mando, usando su entrenamiento militar para organizar sus limitados recursos para un efecto máximo, mientras Anna lideraba los equipos de defensa de primera línea. Las fuerzas de Elian atacaron al amanecer, su aproximación anunciada por el distintivo zumbido de los motores de aerodeslizadores de grado militar. Vinieron en una formación de asalto estándar, esperando claramente una resistencia mínima de lo que su inteligencia probablemente había descrito como un pequeño grupo de refugiados. Lo que encontraron en su lugar fue una fuerza de defensa coordinada que usaba un conocimiento íntimo del terreno con un efecto devastador. Minas cuidadosamente ocultas inutilizaron el transporte principal antes de que llegara al complejo principal. Posiciones de francotiradores en las rocas altas abatieron a los soldados de Elian que intentaron avanzar a pie. Por un breve y esperanzador momento, pareció que los defensores podrían repeler el ataque. Luego llegó la segunda oleada. Un vehículo de mando fuertemente blindado flanqueado por drones de combate que se elevaban sobre el campo de batalla, lanzando fuego de precisión sobre las posiciones de los defensores. «Retírense a posiciones secundarias», ordenó Elroy a través del sistema de comunicación, observando cómo la pantalla táctica mostraba sus defensas exteriores desmoronándose bajo el asalto. En el campo, Anna lideró la retirada, asegurándose de que cada defensor llegara a la relativa seguridad del perímetro interior reforzado. Un ataque de dron impactó a pocos metros de su posición, enviando metralla en todas direcciones. Sintió un dolor ardiente en el hombro, pero lo ignoró, concentrándose en llevar a su gente a un lugar seguro.
La batalla se trasladó a la entrada principal del asentamiento. Una puerta fuertemente reforzada incrustada en la ladera rocosa. Las fuerzas de Elian concentraron su potencia de fuego en este único punto, decididas a abrir una brecha en el santuario subterráneo de la colonia. En el centro de mando, el Roy observaba con creciente desesperación cómo la integridad de la puerta disminuía con cada impacto. «Necesitamos más tiempo», murmuró, buscando en los controles del sistema cualquier cosa que pudiera ayudar. Sus ojos se posaron en los controles del depósito de combustible. Tanques de combustible volátil de minería almacenados en una cámara adyacente a la entrada principal. La decisión tomó solo unos segundos. Anna llamó a través del comunicador. «Aleja a tu gente de la entrada principal. Retírense a los puntos de acceso secundarios». «¿Qué planeas?», exigió ella, incluso mientras dirigía a sus equipos a retirarse más profundamente en el asentamiento. «Crear una distracción», respondió el Roy sombríamente, sus dedos volando sobre los controles. «Y comprarnos tiempo para evacuar a través de los túneles del este». Antes de que pudiera protestar, activó la liberación de emergencia de los depósitos de combustible, inundando la cámara de entrada con líquido altamente volátil. Cuando las fuerzas de Elian finalmente rompieron la puerta exterior, el Roy activó la secuencia de ignición. La explosión sacudió todo el asentamiento, la onda expansiva viajando a través de las cámaras subterráneas como un terremoto en miniatura. En el centro de mando, el Roy fue arrojado de su asiento mientras los paneles del techo se derrumbaban a su alrededor. Se puso de pie con dificultad, ignorando un nuevo dolor de su herida apenas curada, y revisó las pantallas que aún funcionaban. La entrada estaba completamente destruida junto con una parte significativa de la fuerza de asalto de Elian. Los atacantes restantes se estaban reagrupando, pero la confusión daría a los colonos un tiempo precioso para evacuar a través de los túneles secundarios. «Todos los equipos, procedan a los puntos de evacuación», ordenó a través del sistema de comunicación de emergencia. «Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro». Mientras comenzaba la evacuación, Anna se abrió paso a través de corredores llenos de escombros para llegar al centro de mando. Encontró a El Roy descargando datos críticos del sistema principal a unidades de almacenamiento portátiles. «¿Los niños?», preguntó de inmediato, sin levantar la vista de su tarea. «Ya se están moviendo por el túnel del este con Tala y Kelvin», le aseguró, su alivio evidente. «La mayoría de los adultos los siguen. Hemos tenido bajas, pero», vaciló, «menos de las esperadas». El Roy asintió, terminando la descarga y recogiendo las unidades de almacenamiento. «Tenemos que irnos. La explosión secundaria se activará en 10 minutos». Anna lo miró fijamente. «¿Qué explosión secundaria?» «La que destruirá todo lo que no podamos llevarnos», respondió sombríamente. «Y con suerte, convencerá a Elian de que todos hemos muerto en el colapso». La comprensión amaneció en sus ojos. «Estás enterrando a Ariel». «No», corrigió el Roy, su expresión suavizándose a pesar de la urgencia de su situación. «Estoy enterrando una ubicación. Ariel es su gente, y reconstruirán en otro lugar». Se abrieron paso a través de los túneles de emergencia del asentamiento, recogiendo a los rezagados a medida que avanzaban, asegurándose de que nadie quedara atrás para enfrentar a las despiadadas tropas de Elian. Al llegar a la salida este, oculta entre un montón de enormes rocas a 2 kilómetros del asentamiento principal, el suelo tembló con la fuerza de la explosión secundaria. Desde su punto de vista en una alta cresta, los supervivientes de Ariel observaron cómo el humo y el polvo se elevaban desde lo que había sido su hogar. Entre ellos, Mia se aferraba a la mano de su hermana, su joven rostro surcado por las lágrimas, pero su espalda recta, sus hombros cuadrados en una postura que reflejaba la propia fuerza de Anna. «¿A dónde iremos ahora?», preguntó, expresando la pregunta en la mente de todos. El Roy, de pie junto a ellos con los datos vitales del asentamiento asegurados en una mochila, examinó al grupo reunido en la cresta. Humanos y Uldren, unidos por un propósito común, maltrechos pero no quebrantados. «Al este», dijo con decisión, «a los territorios donde los Uldren aún tienen el control. Buscaremos santuario, ofreceremos nuestro conocimiento a cambio».
Miró a Anna, incluyéndola en la decisión como siempre. Y luego reconstruiremos. Anna asintió, su trenza plateada azotada por el duro viento. Reconstruiremos, coincidió, su voz llegando a todos los reunidos. No solo un refugio, sino un nuevo comienzo. Un lugar donde nuestros dos pueblos puedan vivir libres del control de Elian. A medida que el grupo se puso en marcha, comenzando el largo viaje hacia los territorios del este, el Roy se puso a la par de Anna. A pesar de la destrucción de su asentamiento, a pesar del futuro incierto que tenían por delante, sintió una extraña sensación de esperanza. Habían hecho lo imposible una vez, creado vida y comunidad donde Elian había decretado que no debería haber ninguna. Podían hacerlo de nuevo. ¿Sabes?, dijo en voz baja para que solo ella pudiera oír. Para alguien que una vez me puso un cuchillo en la garganta, te has vuelto bastante optimista. Los labios de Anna se curvaron en una rara sonrisa. Y para un humano que una vez construyó armas de guerra, te has vuelto todo un jardinero, contraatacó. Quizás ambos encontramos mejores versiones de nosotros mismos. El Roy no podía discutir esa evaluación. En medio de la destrucción, habían encontrado la creación. En una guerra entre especies, habían encontrado un terreno común. En el entorno más duro imaginable, habían encontrado esperanza. El viaje hacia el este fue arduo, poniendo a prueba los límites incluso de los más fuertes entre ellos. Viajaban de noche cuando era posible, usando las cavernas naturales y las formaciones rocosas como refugio durante el día para evitar las patrullas aéreas de Elian. La comida se racionaba estrictamente, el agua aún más. Cada preciosa gota conservada y reciclada con técnicas que Anna y el Roy habían perfeccionado en su invernadero. Para Mia, el viaje fue un tiempo de crecimiento y aprendizaje. Ya no era la niña asustada que se había acurrucado contra el refugio de El Roy. Asumió responsabilidades más allá de sus años, ayudando a cuidar a los niños más pequeños, asistiendo a Tala en la identificación de plantas nativas comestibles, incluso haciendo guardia durante los periodos de descanso. Una tarde, mientras acampaban en un profundo cañón que proporcionaba protección natural tanto de los elementos como de la detección, el Roy encontró a Mia sentada aparte de los demás, su pequeño rostro serio mientras clasificaba una colección de semillas que había salvado cuidadosamente antes de la evacuación. ¿Planeando nuestro próximo jardín?, preguntó, bajando para sentarse a su lado, su cuerpo dolorido por la larga marcha del día. Mia asintió, su expresión se iluminó ante su interés. Estas son las variedades más fuertes, explicó, señalando un pequeño montón de semillas. Las que mejor se adaptaron al suelo de Artón. Cuando encontremos un nuevo hogar, serán las primeras que plantemos. El Roy la estudió, impresionado por su previsión y practicidad. Estás pensando en el futuro. Buena estrategia. Los ojos púrpuras de Mia se encontraron con los suyos, repentinamente vulnerables a pesar de su muestra de fuerza. Encontraremos un nuevo hogar. ¿El Roy? Un lugar tan bueno como Ariel. La pregunta llevaba el peso de todas sus esperanzas, de todos sus sacrificios. El Roy consideró su respuesta cuidadosamente, sabiendo que la niña merecía honestidad, pero también necesitaba consuelo. No exactamente como Ariel, dijo finalmente, pero quizás algo mejor. Hemos aprendido mucho, que funciona, que no. El próximo asentamiento será más fuerte, más seguro. Tocó suavemente uno de los montones de semillas. Como estas plantas que se han adaptado a condiciones duras, nosotros también nos hemos adaptado. Mia pareció considerar esto, su joven rostro pensativo. Anna dice que le salvaste la vida, dijo abruptamente, cambiando de tema con la franqueza de la infancia. Cuando nos encontraste por primera vez, dice que se te ofreció a cambio de comida, y te negaste. El Roy se puso rígido, sorprendido por la revelación. Anna nunca le había vuelto a hablar de esa noche, y él había respetado su silencio sobre el asunto. Tu hermana es muy valiente, dijo con cuidado. Haría cualquier cosa para protegerte. Pero no tomaste lo que te ofreció, insistió Mia. Anna dice que fue entonces cuando supo que los humanos podían ser diferentes de lo que nos enseñaron. Incómodo con la dirección de la conversación, el Roy cambió el enfoque.
A ambos pueblos nos enseñaron a temernos y odiarnos, dijo. Pero mira a tu alrededor. Señaló el campamento donde humanos y Uldren trabajaban juntos, preparando comidas, atendiendo heridas, planeando el viaje del día siguiente. Estamos aprendiendo una manera mejor. Mia siguió su mirada, observando cómo Anna conferenciaba con Kelvin y Marcos sobre mapas del territorio que tenían por delante. Me alegro de que te encontráramos, Elroy, dijo simplemente, volviendo a sus semillas, clasificando. Con el asunto resuelto en su mente. El viaje continuó durante semanas, el grupo adaptándose al ritmo del movimiento constante. Perdieron a 2 de los suyos, un Uldren anciano que sucumbió a una enfermedad respiratoria y un humano que fue atrapado en un repentino desprendimiento de rocas. Cada pérdida fue lamentada. Cada entierro se llevó a cabo con los rituales combinados de ambas culturas. Una nueva tradición emergiendo de la necesidad y el respeto. A medida que se acercaban a las fronteras de los territorios del este, la tensión creció en el grupo. Nadie sabía con certeza cómo serían recibidos. Un grupo mixto de humanos y Uldren llegando sin previo aviso a asentamientos que habían luchado amargamente contra la incursión humana durante años. Necesitamos enviar exploradores por delante, sugirió Anna mientras acampaban a un día de viaje del primer asentamiento Uldren. Un pequeño grupo para explicar nuestra situación antes de que todos aparezcamos. Elroy estuvo de acuerdo, aunque la idea de dividir a su ya vulnerable grupo le preocupaba. ¿A quién sugieres? A mí y a ti, dijo Anna sin dudarlo. Un Uldren y un humano acercándose juntos como iguales. El simbolismo importa. Tomada la decisión, partieron al amanecer, dejando a Kelvin a cargo del grupo principal. El terreno se volvió más hospitalario a medida que viajaban hacia el este. Más vegetación, signos de una cuidadosa gestión del agua, incluso campos cultivados en valles protegidos. Era un marcado contraste con el páramo yermo que rodeaba las ruinas de Ariel. Fueron avistados antes de que vieran el asentamiento. Una patrulla de guardias Uldren apareció aparentemente de la nada, rodeándolos con las armas desenvainadas. Anna levantó inmediatamente las manos, hablando rápidamente en el idioma Uldren. Elroy siguió su ejemplo, sin hacer ningún movimiento hacia su propia arma. El líder de la patrulla, un Uldren alto y corpulento con elaboradas escarificaciones en su pecho azul, respondió con obvia sospecha, su mirada volviendo repetidamente a Elroy con hostilidad no disimulada. ¿Qué está pasando?, preguntó Elroy en voz baja. Nos llevan al consejo de ancianos, respondió Anna, su expresión tensa. No confían en ti, pero conocen las marcas de mi clan. Nos da una oportunidad para explicar. El asentamiento no se parecía a nada que Elroy hubiera visto durante su servicio militar. Una mezcla armoniosa de estructuras de piedra nativa y vegetación viva, edificios que parecían crecer de la propia roca, adornados con los distintivos patrones en espiral de la tradición estética Uldren. Si los humanos alguna vez habían visto este lugar, se dio cuenta, nunca habían regresado para informar de su belleza. Fueron llevados a una cámara de consejo al aire libre donde 7 ancianos Uldren se sentaban en semicírculo, sus rostros envejecidos llevando la sabiduría y las cicatrices de largas vidas. Entre ellos, Elroy se sorprendió al reconocer un rostro, más viejo, con más arrugas, pero inconfundible. La aguda inspiración de Anna confirmó su sospecha. Abuela, susurró con incredulidad. La mayor del consejo se levantó lentamente, su antiguo rostro reflejando igual sorpresa. Dijo una sola palabra en el idioma Uldren, su voz temblando de emoción. Anna dio un paso adelante, el protocolo olvidado mientras abrazaba a la anciana. Elroy permaneció donde estaba, consciente de las armas que aún le apuntaban, entendiendo que esta inesperada reunión era un momento crucial para su misión. Cuando Anna finalmente se apartó, lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro azul, habló rápidamente al consejo, gesticulando ocasionalmente hacia Elroy. Él se mantuvo erguido, encontrando la mirada de cada anciano respetuosamente cuando se volvía hacia él, aunque no entendía nada de lo que se decía. Finalmente, Anna se volvió hacia él. Mi abuela, Salaña, lidera este consejo, explicó, su voz densa por la emoción.
Pensaban que todos los de nuestro asentamiento se habían perdido en el ataque de Elian. ¿Y el resto?, instó el Roy, notando la continua sospecha en la mayoría de las expresiones de los ancianos. He explicado sobre Ariel, continuó Anna. Sobre lo que construimos juntos, lo que aprendimos. Vaciló. Son escépticos, especialmente sobre integrar humanos en su comunidad. Salaña habló de nuevo, su mirada fija en el Roy, la pregunta en sus palabras evidente incluso sin traducción. ¿Quieres saber por qué nos ayudaste?, tradujo Anna. ¿Por qué un soldado humano se volvería contra su propia especie? El Roy consideró su respuesta cuidadosamente, consciente de que el futuro de todo su grupo podría depender de sus palabras. Cuando habló, se dirigió directamente a Salaña, confiando en que Anna tradujera con el matiz que su respuesta requería. No me volví contra mi especie, dijo claramente. Me volví hacia una mejor versión de lo que la humanidad podría ser. Vi lo que Elian le estaba haciendo a su pueblo, a este mundo, y no podía seguir siendo parte de ello. La guerra nunca fue sobre seguridad o recursos. Fue sobre control. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. En Ariel, demostramos algo importante. Que los Uldren y los humanos pueden hacer más que simplemente coexistir. Podemos colaborar, aprender unos de otros, crear algo que ninguno podría construir solo. Mientras Anna traducía, el Roy observaba las expresiones de los miembros del consejo. La mayoría permanecía impasible, pero los antiguos ojos de Salaña se entrecerraron, estudiándolo con la mirada penetrante de quien ha visto demasiado engaño para ser fácilmente convencido. Cuando ella respondió, sus palabras se dirigieron a Anna, una larga declaración que hizo que la postura de su compañera se tensara ligeramente. ¿Qué dijo?, preguntó el Roy cuando Anna permaneció en silencio después de que la anciana terminara de hablar. Dice que considerarán permitir el santuario a nuestro grupo, respondió Anna con cuidado. Pero con condiciones. Los humanos estarían restringidos a ciertas áreas bajo supervisión. Todas las armas entregadas. Ninguna comunicación con ningún asentamiento o puesto de avanzada humano. Los términos eran duros pero no inesperados. El Roy asintió lentamente. ¿Y la alternativa? Anna lo miró directamente. Los Uldren pueden quedarse. Los humanos deben irse. Era el resultado que el Roy había temido. La separación forzada de la comunidad que habían construido juntos. Antes de que pudiera responder, Salaña habló de nuevo, esta vez directamente a él, esperando a que Anna tradujera. Mi abuela dice que hay otra opción, dijo Anna, la sorpresa evidente en su voz. Dice que podría someterte al rito de la verdad, un antiguo ritual Uldren donde tu mente sería abierta al examen del consejo a través de un extracto de planta nativa. Tus pensamientos, recuerdos, intenciones, al descubierto. Vaciló. Rara vez se ofrece a forasteros y nunca antes a un humano. El Roy comprendió la importancia de inmediato. Si paso esta prueba, entonces. Todas las condiciones serían reconsideradas, respondió Anna. Pero el rito es peligroso. El extracto de la planta puede causar daño permanente a aquellos que no nacieron con fisiología Uldren. Y si el consejo encuentra algún engaño, alguna agenda oculta, dejó la consecuencia sin decir, pero su preocupación era clara. El Roy sopesó las opciones rápidamente. La separación era inaceptable. No después de todo lo que habían sacrificado para construir una comunidad unificada. Las condiciones restringidas podrían funcionar temporalmente, pero eventualmente crearían las mismas divisiones que habían trabajado para superar en Ariel. Lo haré, dijo con decisión, dirigiéndose directamente a Salaña. Acepto el rito de la verdad. El ritual se preparó con solemne ceremonia mientras la noche caía sobre el asentamiento. El Roy fue llevado a una cámara sagrada en las profundidades de la estructura central, sus paredes inscritas con antiguos símbolos Uldren que parecían cambiar y moverse a la luz parpadeante de plantas bioluminiscentes. A Anna se le permitió acompañarlo como traductora y testigo, su rostro tenso por la preocupación mientras explicaba el procedimiento. El extracto proviene de la raíz del sueño que crece solo en las cavernas más profundas, le dijo mientras esperaban la llegada del consejo. Conecta las mentes,
Permite a los ancianos ver tus recuerdos como si fueran los suyos. El Roy se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de piedra como se le indicó, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Estaré consciente durante esto. Sí, pero no como entiendes la conciencia, respondió Anna. Experimentarás un estado de sueño despierto. El tiempo perderá su significado. Se arrodilló a su lado, bajando la voz. El Roy, no es demasiado tarde para reconsiderarlo. Podríamos encontrar otra manera. No, interrumpió suavemente. Este es el camino más rápido hacia la confianza. Nuestra gente necesita santuario, no más incertidumbre. Encontró su mirada preocupada. No tengo nada que ocultarles. El consejo entró, liderado por Salaña, quien llevaba un pequeño cuenco de piedra que contenía un líquido azul luminiscente. Los ancianos formaron un círculo alrededor de El Roy, sus rostros solemnes mientras comenzaban un canto bajo y rítmico. Salaña se acercó, ofreciendo el cuenco a El Roy con gestos formales. Anna tradujo las palabras rituales: bebe de la raíz del sueño, buscador de la verdad. Que tu mente se abra como la flor nocturna. Que tus pensamientos fluyan como el río sagrado. Que tus intenciones se muestren desnudas como la montaña. El Roy tomó el cuenco, encontrando los antiguos ojos de Salaña con firme resolución. Sin dudarlo, bebió el líquido amargo de un solo trago. El efecto fue inmediato y abrumador. La cámara pareció disolverse a su alrededor, reemplazada por patrones arremolinados de luz y sonido. Sintió como si estuviera simultáneamente cayendo y expandiéndose, su conciencia extendiéndose más allá de los límites de su forma física. Luego comenzaron los recuerdos, no como recolecciones distantes, sino como experiencias inmediatas revividas con perfecta claridad. Su servicio militar, la desilusión gradual al reconocer la verdadera agenda de Elian, el horror de Caden Ridge, donde había observado impotente cómo los civiles eran masacrados por estar en tierras valiosas. Su decisión de sabotear sistemas de armas, de desaparecer en lugar de continuar construyendo herramientas de destrucción. Los años solitarios en la base abandonada. El invernadero construido no solo para la supervivencia, sino como expiación. Un pequeño acto de creación para equilibrar un océano de complicidad y destrucción. Y luego Mia y Anna. El cuchillo en su garganta. El comienzo de algo inesperado. Revivió cada momento de su viaje compartido. La construcción de Ariel. La integración de humanos y Uldren trabajando hacia un propósito común. La defensa de su hogar, la dolorosa evacuación. A través de todo, sus pensamientos e intenciones quedaron al descubierto. La evolución gradual de superviviente solitario a constructor comprometido de un nuevo tipo de comunidad. Cuando el Roy finalmente regresó a la conciencia normal, se encontró yaciendo en el suelo de piedra, su cuerpo empapado en sudor, la garganta áspera como si hubiera estado gritando. Anna se arrodilló a su lado, sosteniendo su cabeza, su rostro contraído por la preocupación. ¿Cuánto tiempo? Logró graznar, su voz apenas funcionando. Horas, respondió ella suavemente. El sol está saliendo. El Roy luchó por sentarse, sus músculos protestando con cada movimiento. Los miembros del consejo permanecían en su círculo, sus expresiones transformadas de sospecha a diversos grados de asombro, en algunos casos, lo que parecía ser respeto. Salaña se acercó, su antiguo rostro ahora con una expresión que el Roy no pudo interpretar. Habló largamente, su mirada nunca, apartándose de su rostro. Mientras Anna traducía, dice que han caminado por tu mente, han visto tu viaje a través de tus propios ojos, dijo Anna, su voz con una nota de asombro. Han sido testigos de tu transformación de fabricante de armas a constructor de vida. Han sentido tu remordimiento por acciones pasadas y tu compromiso con un futuro diferente. Hizo una pausa. Mi abuela dice que nunca antes se habían encontrado con un humano capaz de tal cambio. El Roy esperó, sabiendo que debía haber más. Salaña continuó hablando, sus palabras deliberadas y mesuradas. El Consejo concede santuario completo a todos los que vienen de Ariel, humanos y Uldren por igual, tradujo Anna, el alivio evidente en su voz, no como pueblos separados bajo restricción,
sino como una sola comunidad con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Vaciló, luego añadió, hay una condición. ¿Qué condición?, preguntó el Roy, preparándose. La expresión de Anna se suavizó en algo cercano al asombro. Que les enseñemos lo que aprendimos en Ariel. Cómo cultivar plantas terrestres en suelo Uldren. Cómo combinar nuestras tecnologías. Quieren aprender de nosotros. El Roy. Quieren construir sobre lo que empezamos. Las implicaciones eran enormes. No solo santuario para su pequeño grupo, sino el potencial para un verdadero intercambio cultural, un modelo que eventualmente podría desafiar la narrativa de Elian de un conflicto inevitable entre las especies. Diles que aceptamos, dijo el Roy, su agotamiento momentáneamente olvidado ante la inesperada esperanza. Diles que nos honra compartir todo lo que hemos aprendido. Al día siguiente, mientras el sol se ponía sobre el asentamiento del este, el resto del grupo de Ariel llegó, guiado por exploradores Uldren que habían sido enviados para escoltarlos de forma segura a su nuevo hogar. La reunión fue emotiva, lágrimas y abrazos, alivio al encontrar santuario después de semanas de viaje incierto. Mia corrió hacia Anna y el Roy donde esperaban en la entrada del asentamiento, rodeándolos a ambos con sus brazos simultáneamente. «Lo lograron», exclamó, su joven rostro radiante de alegría. «Tenemos un nuevo hogar». El Roy intercambió una mirada con Anna por encima de la cabeza de la niña, compartiendo un momento de triunfo silencioso. «Sí», coincidió, revolviendo el cabello de Mia. «Tenemos un nuevo comienzo». En los días que siguieron, la integración de los refugiados de Ariel en el asentamiento del este procedió con una fluidez notable. Se dispusieron viviendas, se distribuyeron asignaciones de trabajo basadas en habilidades y necesidades, y se desarrollaron planes para nuevos proyectos agrícolas que implementarían las exitosas técnicas de Ariel a una escala mayor. Lo más significativo fue el establecimiento de un consejo conjunto. 3 ancianos Uldren, incluida Salaña, y 3 representantes de Ariel, con Anna y el Roy entre ellos. Juntos, comenzaron a trazar un futuro que aprovecharía las fortalezas de ambas culturas respetando sus diferencias. Un año después de su llegada, se dedicó oficialmente el primer jardín híbrido, un vasto complejo de invernaderos construido utilizando una combinación de arquitectura sostenible Uldren y principios de ingeniería humana. Dentro de su entorno cuidadosamente regulado, los cultivos de la tierra crecían junto a las plantas Uldren nativas, mientras que las secciones experimentales albergaban la nueva generación de híbridos que combinaban rasgos de ambos mundos. En la ceremonia de dedicación, Salaña realizó la bendición tradicional Uldren del nuevo crecimiento. Mientras tanto, Mia y Taran, ahora amigos inseparables a pesar de sus diferentes especies, plantaron las primeras plántulas ceremoniales, descendientes de las mismas semillas que Mia había conservado cuidadosamente durante su viaje. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, el Roy encontró un momento tranquilo con Anna al borde de la reunión. «Un año», comentó, contemplando el próspero asentamiento que casi había duplicado su tamaño desde su llegada. «Difícil de creer lo lejos que hemos llegado». Anna asintió, su trenza plateada ahora adornada con las cuentas ceremoniales que marcaban su posición en el consejo conjunto. «Y lo lejos que aún tenemos que llegar», añadió, su mirada girando hacia el horizonte occidental donde se encontraba el territorio de Elian. «No ignorarán nuestro éxito para siempre. Tarde o temprano, vendrán. Y estaremos listos», respondió el Roy con tranquila confianza. «No solo este asentamiento, sino otros. La voz se está corriendo, Anna. Más humanos están desertando de los puestos de avanzada de Elian, buscando algo mejor que el control corporativo. Más Uldren están saliendo de sus escondites. Lo que empezamos en Ariel está creciendo». Anna se volvió hacia él entonces, estudiando su rostro con una intensidad que se había vuelto familiar durante su viaje compartido. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó de repente. «De ayudarnos ese día, de asumir esta lucha que quizás nunca termine en tu vida». El Roy consideró seriamente la pregunta, su mirada recorriendo la celebración donde humanos y Uldren se mezclaban libremente. Donde Mia enseñaba a los niños más pequeños a identificar los cultivos listos para la cosecha,
donde Kelvin y Marcos discutían emocionados los planes para un nuevo sistema de recuperación de agua. No, dijo finalmente con absoluta certeza. Ni por un momento. La expresión de Anna se suavizó en una rara sonrisa. Sin hablar, tomó su mano, sus 6 dedos entrelazándose con los 5 de él, en un gesto que se había convertido en su símbolo privado de lo que era posible cuando mundos diferentes se unían. A la luz menguante del sol rojo de Artón, permanecieron juntos en el umbral del futuro que habían luchado por construir. No perfecto, no garantizado, pero vivo con posibilidades. Detrás de ellos, dentro de los muros del asentamiento, las semillas de una nueva sociedad continuaban creciendo, nutridas por la fuerza más resiliente de cualquier mundo, la esperanza. Pasaron 5 años. El asentamiento del Este, ahora conocido como Nuevo Ariel, había florecido más allá de las expectativas de cualquiera. Lo que había comenzado como un pequeño experimento agrícola se había expandido a una próspera comunidad de más de 300 Uldren y humanos, con nuevos llegados cada mes buscando refugio de los intentos cada vez más desesperados de Elian por mantener el control sobre los recursos de Artón. Mia, ahora una adolescente, se había convertido en una joven respetada que lideraba el programa educativo del asentamiento, enseñando a niños de ambas especies el conocimiento y los valores integrados que definían a su comunidad. Su talento natural para la botánica había evolucionado hasta convertirse en una experiencia que incluso los cultivadores Uldren más ancianos reconocían con respeto. Una tarde cálida, mientras completaba su trabajo del día en la sección experimental del invernadero, se detuvo para registrar observaciones en el diario que el Roy le había regalado por su 15º cumpleaños. El libro encuadernado en cuero estaba casi lleno ahora, sus páginas abarrotadas de notas detalladas, bocetos de especímenes de plantas y reflexiones personales sobre el crecimiento de la comunidad. Una vez pedí solo quedarme una noche, escribió, su caligrafía pulcra y precisa. Ahora tengo un hogar. El Roy dice que el mundo siempre se puede reconstruir. Solo tienes que creer que vale la pena. Levantó la vista cuando las sombras cayeron sobre su espacio de trabajo. El Roy y Anna estaban en la puerta, sus siluetas recortadas por el sol poniente detrás de ellos. Aunque el tiempo había dejado su marca en ambos, nuevas líneas en el rostro curtido de El Roy, mechones de blanco mezclándose ahora con la plata de la trenza de Anna, seguían siendo como siempre los había conocido. Firmes, decididos, unidos en propósito. La reunión del consejo terminó temprano, explicó Anna mientras entraban. Pensamos en ver tus híbridos antes de la cena. Mia sonrió, cerrando su diario. El cruce de segunda generación muestra una prometedora resistencia a la sequía, informó con orgullo. La tasa de supervivencia ha aumentado un 12% desde el primer intento. El Roy examinó las plantas con genuino interés, su conocimiento de la botánica habiendo crecido considerablemente bajo la entusiasta tutela de Mia. Impresionante estructura radicular, señaló, levantando cuidadosamente un espécimen para un examen más detallado. Más profunda que la variedad de la tierra, pero con la misma eficiencia de absorción de nutrientes. Ese era el objetivo, confirmó Mia, tomar los mejores rasgos de ambas especies perentels. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de ellos. Lo que habían logrado con las plantas era un microcosmos de su proyecto más grande. Crear algo nuevo que honrara las fortalezas de ambos mundos mientras se adaptaba a la dura realidad de Artón. Mientras caminaban de regreso hacia el centro del asentamiento, las enormes lunas gemelas de Artón elevándose sobre las montañas del este, Mia notó una sutil tensión en ambos compañeros. ¿Qué discutió el consejo hoy?, preguntó directamente, habiéndose ganado hace mucho tiempo su lugar en las conversaciones de adultos. El Roy y Anna intercambiaron una mirada antes de que el Roy respondiera. Los movimientos de Elian, dijo, sin endulzar la realidad para ella. Han aumentado las patrullas a lo largo de las regiones fronterizas. 3 asentamientos más pequeños al norte han informado de acoso, restricciones de recursos, intimidación a los comerciantes. Están probando nuestras defensas, añadió Anna sombríamente. Sondeando en busca de debilidades antes de comprometerse a una confrontación directa. Mia absorbió esto con seriedad. A pesar de 5 años de relativa paz,
Nadie en Nuevo Ariel se hacía ilusiones sobre las intenciones últimas de Elian. La corporación había construido su imperio sobre el control total de los recursos. La mera existencia de comunidades independientes y autosuficientes como la suya era un desafío directo a ese modelo. ¿Cuál es el plan?, preguntó, cayendo naturalmente en el pensamiento estratégico que había sido parte de su educación desde la infancia. Estamos fortaleciendo la alianza con los asentamientos del norte, explicó el Roy. Expandiendo nuestra red de alerta temprana, estableciendo protocolos de comunicación seguros. Vaciló, luego añadió, y acelerando los planes de contingencia para los peores escenarios. Mia asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Los planes de contingencia habían estado en desarrollo durante años. Rutas de evacuación, depósitos de suministros ocultos, posiciones defensivas de repliegue. Nuevo Ariel se había construido con las lecciones del asentamiento original claramente en mente. Diseñado no solo para una vida cómoda, sino para la defensibilidad, y si fuera necesario, una retirada ordenada. Estaremos listos, dijo con tranquila confianza. Pase lo que pase. La advertencia llegó 3 días después. Un mensajero sin aliento llegó desde el puesto de avanzada más septentrional, informando de una fuerza masiva de Elian moviéndose hacia el sur con clara intención. Esto no era una patrulla fronteriza o una táctica de intimidación, sino una operación militar totalmente equipada con un único propósito evidente: la eliminación de los asentamientos independientes. El Consejo Conjunto se reunió de inmediato. La Cámara se llenó de líderes de rostro sombrío de todas las comunidades aliadas. Se extendieron mapas sobre la mesa central, se evaluaron los recursos defensivos, se establecieron las prioridades de evacuación. No podemos igualar su potencia de fuego, reconoció Kelvin, quien ahora servía como coordinador de seguridad de Nuevo Ariel. Pero podemos hacer que cualquier victoria sea tan costosa que se pregunten si vale la pena el precio. Salaña, ahora verdaderamente anciana pero aún de mente aguda, habló a través de la traducción de Anna. Debemos recordar por qué luchamos, recordó al Consejo. No solo por nuestra supervivencia inmediata, sino por un futuro donde nuestros dos pueblos determinen su propio destino en este mundo. Mientras el Consejo debatía la estrategia hasta altas horas de la noche, Anna encontró a Elroy solo en la plataforma de observación que dominaba el asentamiento. Las lunas bañaban todo en luz plateada, iluminando los invernaderos, las viviendas, los espacios comunes y los perímetros defensivos que representaban 5 años de trabajo y visión colectivos. «Estás pensando en Ariel», dijo. No era una pregunta, sino una declaración de certeza nacida de años de compañerismo. Elroy asintió, su expresión contemplativa en lugar de preocupada. La historia se repite, observó, pero con una diferencia fundamental. ¿Qué diferencia?, preguntó Anna, aunque sospechaba que conocía la respuesta. No estamos solos esta vez, respondió, señalando hacia el asentamiento, donde las luces ardían hasta tarde mientras continuaban los preparativos. Un invernadero aislado contra una red de comunidades que comparten recursos, conocimiento, propósito. Se volvió hacia ella, un optimismo inesperado en su expresión. Esta vez tenemos una oportunidad real. La batalla, cuando llegó, no se pareció a nada que Artón hubiera visto desde los años de la guerra formal. Las fuerzas de Elian atacaron al amanecer como lo habían hecho en Ariel. Pero esta vez se enfrentaron no a una pequeña banda de refugiados, sino a una alianza coordinada de asentamientos con años de preparación a sus espaldas. El asalto inicial se centró en Nuevo Ariel como el corazón de la resistencia. Elian creía claramente que destruir el centro simbólico quebraría la voluntad de lucha de la alianza. Se encontraron con una defensa en profundidad que utilizaba el terreno con la máxima ventaja. Barreras ocultas que canalizaban sus fuerzas hacia zonas de muerte, objetivos señuelo que malgastaban su munición, trampas que inutilizaban su equipo pesado. Elroy coordinaba la defensa desde un centro de mando en las profundidades de la red de cuevas del asentamiento, usando el sistema de comunicación que habían construido minuciosamente durante años para mantener el contacto con las posiciones exteriores. Anna lideraba los equipos de defensa móviles.
Su conocimiento íntimo de las tácticas de guerrilla Uldren resultó invaluable contra el enfoque militar convencional de Elian. Lo más sorprendente para los atacantes fue la presencia de exsoldados de Elian entre los defensores, humanos que habían desertado del servicio de la corporación, trayendo consigo conocimiento interno de tácticas, vulnerabilidades de equipo y protocolos de mando que resultaron decisivos en varios enfrentamientos. La batalla se prolongó durante 3 días, sin que ninguno de los bandos obtuviera una ventaja clara. Elian tenía una potencia de fuego y números superiores, pero los defensores tenían preparación, conocimiento del terreno y la incalculable ventaja de luchar por sus hogares en lugar de por una bonificación corporativa. Al 4.º día, mientras la munición escaseaba y las bajas aumentaban en ambos lados, el punto de inflexión llegó desde una dirección inesperada. Un transporte de mando de Elian aterrizó cerca de las líneas del frente y de él emergieron no oficiales militares sino ejecutivos corporativos, el propio director regional, flanqueado por personal de seguridad. Bajo una bandera de tregua, solicitaron una reunión con el liderazgo del asentamiento. El Roy y Anna, junto con Salaña y representantes de las otras comunidades aliadas, se reunieron en un lugar neutral para escuchar la propuesta de Elian. Este conflicto se está volviendo poco rentable, declaró el director sin rodeos, prescindiendo de sutilezas diplomáticas. La Junta ha determinado que la acción militar continua contra sus asentamientos representa un gasto insostenible con un rendimiento decreciente de la inversión. El Roy y Anna intercambiaron miradas cautelosas, ninguno permitiendo que la esperanza se mostrara en sus rasgos. ¿Qué propone exactamente?, preguntó el Roy, su voz neutral. Un entendimiento territorial revisado, respondió el director, activando un mapa holográfico de la región. Elian reconocerá la autonomía de sus asentamientos aliados dentro de límites definidos. Indicó un área sustancial que abarcaba no solo su territorio actual, sino también espacio para la expansión. A cambio, cesarán todos los intentos de interrumpir las operaciones de Elian en nuestras zonas reconocidas y establecerán protocolos comerciales formales para el intercambio de recursos. Los representantes del asentamiento escucharon con un asombro bien disimulado mientras el director describía términos que efectivamente los reconocían como una entidad independiente legítima en Artón, algo a lo que Elian se había opuesto violentamente durante años. ¿Por qué el cambio de política?, preguntó Anna directamente, la sospecha evidente en su tono. La expresión del director permaneció profesionalmente insípida, pero un destello de incomodidad cruzó sus rasgos. Realidades del mercado, dijo finalmente. El Comité de Supervisión Colonial de la Tierra ha comenzado a investigar acusaciones de extralimitación corporativa en los mundos fronterizos. Los accionistas están preocupados por las posibles sanciones. Un acuerdo negociado con comunidades indígenas establecidas demuestra nuestro compromiso con la coexistencia. Traducción: Elian enfrentaba presión política y económica en la Tierra, y un conflicto prolongado y costoso con víctimas fotogénicas dañaría sus precios de las acciones más que reconocer una autonomía limitada en una región remota. Necesitaremos discutir sus términos con el Consejo en pleno, respondió el Roy, sin aceptar ni rechazar la oferta directamente. Y cualquier acuerdo requeriría garantías sustanciales. Las negociaciones duraron semanas, con ambas partes maniobrando para obtener ventajas mientras mantenían el frágil alto el fuego. Gradualmente, surgió un marco que ofrecía una esperanza genuina de paz duradera. Elian conservaría el control de las zonas clave de extracción de minerales, pero reconocería la autonomía agrícola y el derecho al autogobierno del asentamiento. Se establecerían zonas de comercio neutrales para el intercambio de bienes y tecnología. Lo más importante, ambas partes se comprometerían a la no agresión, y la violación de los términos desencadenaría medidas económicas punitivas de la autoridad colonial de la tierra. El día en que se firmó el acuerdo final, se celebró una ceremonia en la plaza central de Nuevo Ariel. Representantes de todos los asentamientos aliados se reunieron junto a funcionarios de Elian. El momento histórico fue documentado por equipos de medios que transmitirían las imágenes de regreso a la Tierra como evidencia del recién descubierto compromiso de la corporación con el desarrollo cooperativo. A medida que los procedimientos formales concluían y la reunión pasaba a un ambiente más festivo, el Roy se encontró de pie con Anna y Mia en el borde de la plaza,
observando cómo humanos y Uldren de todos los asentamientos se mezclaban libremente. La tensión de las batallas recientes dando paso a un optimismo cauteloso. ¿Durará?, preguntó Mia, la pregunta que estaba en la mente de todos. Mientras sirva a los intereses de Elian, respondió Anna con su pragmatismo característico. Y nuestro trabajo es asegurar que la paz siga siendo más rentable que el conflicto. El Roy asintió de acuerdo. Este no es el final, reconoció. Es un nuevo comienzo con nuevos desafíos. Pero señaló hacia el próspero asentamiento que los rodeaba, los invernaderos donde plantas de la tierra y Uldren crecían lado a lado, las familias mixtas que se habían formado a lo largo de los años, los niños de ambas especies jugando juntos sin pensar en las divisiones del pasado. Mira lo que ya hemos construido de la nada. Me gustan nuestras posibilidades. A medida que la celebración continuaba hasta la noche, los tres caminaron juntos hasta el punto más alto del asentamiento. Una plataforma de observación que ofrecía vistas de todo el valle. En el horizonte, el sol rojo de Artón se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el paisaje que una vez había sido yermo y hostil, pero que ahora albergaba comunidades prósperas. Mia, de pie entre las dos personas que se habían convertido en su familia por elección en lugar de por sangre, tomó ambas manos en las suyas, una humana, una Uldren. Tenía tanto miedo ese día, dijo en voz baja, cuando pregunté si podía quedarme. Nunca imaginé, señaló hacia el asentamiento de abajo, las palabras no logrando abarcar la transformación desde ese momento de supervivencia desesperada hasta esta realidad de esperanza y posibilidad. El Roy apretó suavemente su mano. Yo tampoco, admitió. Solo intentaba superar cada día, espiando el pasado. Nunca esperé ayudar a construir un futuro. La mirada de Anna se movió del asentamiento a sus compañeros, su expresión suavizándose de una manera que pocos presenciaban. Las plantas más fuertes, dijo, haciendo eco de algo que le había enseñado a Mia años antes, son aquellas que encuentran formas de crecer en el suelo más duro. Sus 6 dedos se entrelazaron con los 5 de Elroy, un puente entre mundos que una vez parecieron imposiblemente divididos. Como nosotros. Al caer la oscuridad y las 3 lunas de Artón elevarse sobre las montañas del este, permanecieron juntos en la plataforma de observación. Sus siluetas recortadas contra el cielo nocturno. 3 supervivientes que habían encontrado no solo seguridad, sino un propósito, no solo coexistencia, sino conexión. Debajo de ellos, en el asentamiento que había crecido de las semillas de su improbable encuentro, humanos y Uldren continuaban el trabajo de construir algo sin precedentes en este mundo duro pero hermoso. Una comunidad definida no por especie u origen, sino por valores compartidos y un destino común. Y en un suelo que una vez se consideró estéril, una nueva vida continuaba brotando.